dar paso al espacio Tecnología en Fuerteventura, una apuesta por la calidad de vida. En esta ocasión hablamos de la próxima celebración del tercer Congreso Internacional Fuerteventura Turismo 4.0, que se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre en el Palacio de Congresos. Para hablar de este tema saludamos ya a la consejera de Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, Ilenia Alonso. Muy buenos días. Y tenemos también al otro lado del teléfono al presidente de la Patronal Turística Majorera, Antonio Hormiga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, comenzamos. Open Mind era el lema del primer año del Congresos, Let's Improve, lema del segundo año, y para consejera, ¿cuál es el eslogan elegido? Still Improve. Still Improve, que significa, bueno, pues todavía mejorando. Todavía mejorando, estamos en ello, estamos trabajando, es un poco el mensaje, ¿no?, que se quería trasladar. Buen mensaje, Antonio. Pues sí, aquí eso constantemente, con Fuerteventura 4.0 habrá que mejorar día a día y mes a mes y año a año. No es algo conseguido, sino que implica la continuidad de un trabajo que se empezó ya hace 3 años. Estamos hablando de la tercera edición de este congreso para expandir el conocimiento y la formación en el sector. ¿Es una vieja reivindicación, Antonio? Vamos a ver, nosotros, como hemos dicho, estamos muy contentos con que ya se haya celebrado el tercero, que se va a celebrar el tercero. Manifestamos que es un congreso bastante importante, muy importante para Fuerteventura, para el sector turístico y todo lo que tenga que ver con el turismo. No solo los empresarios, sino todos aquellos pequeños, medianos comercios que puedan vivir del turismo, así como para los que se están formando actualmente. La calidad del Congreso está más que demostrado, que tenemos grandes ponentes. Comentaba yo ayer con la consejera que efectivamente nos falta, ¿verdad? Nos falta un poco de cultura de Congreso en Fuerteventura, creer en nosotros mismos, creer en Fuerteventura, y que nada tenemos que envidiarle a ninguna otra isla, sino todo lo contrario. Aquellos que vienen de otra isla se quedan muy sorprendidos del nivel de ponentes, porque claro, lo importante es aquí no tener un palacio precioso de Congreso, que sí lo tenemos, pero lo importante creo yo que son los que hablan y los ponentes, los que abren, los que... Es darle vida, ¿verdad? Hay que darle vida a ese Palacio de Congresos. En esta ocasión, además, la persona que va a ofrecer la conferencia inaugural es Juan Molas, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos estatal. Es también presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, un buen referente para abrir el Congreso. Sí. Pues sí, efectivamente, nosotros como patronal pues hemos invitado al presidente de la Patronal Nacional para que sea la conferencia de apertura. Y bueno, ya nos contará él, porque es una persona que de mucha valía tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Y estamos pues verdaderamente satisfechos, ¿no? Así como otros ponentes tremendamente importantes que ya Ilenia les informará. Y mi misión fundamentalmente agradecerte a ti que nos ayude a expandir y a publicitar este congreso, ¿no? Que repito que deberíamos estar orgullosos los de Fuerteventura, porque tenemos un congreso de muy alto nivel, que ya muchas islas quisieran tenerlo, y que lo que le invitamos a todos a que asistan. Es gratis, es uno de los pocos que es gratis. Te recuerdo que hace poco colaboramos estrechamente con los recursos humanos que se hizo a nivel regional. Con GECAN, la Asociación de Recursos Humanos de Canarias. Y efectivamente pusimos ahí más de 350 personas, y además había que pagar. Para inscribirse había que pagar 60 euros. En este caso es gratuito, gente de alto nivel, gente muy especializada que puede enseñar de primera mano cómo se está moviendo el mercado y qué es lo que tenemos que hacer. Además, sabe que el Congreso de nosotros es muy dinámico, ¿no? Porque ahora nos va a hablar de todo eso la consejera. Yo, antes de despedirle, Antonio, que sé que está muy atareado, a ver si el mensaje cala también entre la clase empresarial, porque parece que cuesta esto de expandir el conocimiento. Hay unos que lo tienen un poquito más claro que otros. Hay que arrimar el hombro y a ver si se acude la clase empresarial. En eso estamos y seguiremos hasta el día del Congreso. Aparte vamos a tener reuniones puntuales en los distintos ayuntamientos. Desde la asociación, sin lugar a dudas, nos volcaremos en cuerpo y alma hacia este Congreso, y sobre todo hacia los empresarios
directores y encargados de Altos hoteles. mandos también de los establecimientos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Gracias, Antonio Hormiga, por haber estado con nosotros, el presidente Pues de la nada. Patronal Turística de Fuerteventura Software. Gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Este presidente de la patronal que ha tenido que atender a otros asuntos, contábamos con él en el estudio, pero bueno, tenemos un programa, consejera, bastante completo y vamos a seguir hablando, si le parece. Le daba a él mismo, a usted paso, para hablarnos de ese formato dinámico del Congreso, con muchas ponencias, mesas redondas, interviniendo sobre paneles que se proponen y expertos que debaten, analizan y además dan la voz al público también. Sí, yo creo que la dinámica que se implementó ya desde la primera edición, el hecho de que el público interactúe con los ponentes, puedan hablar y explicar. Yo decía, y lo sigo todavía afirmando, que un foro de estas características a la administración pública nos ayuda muchísimo, sobre todo a detectar la problemática, mucha problemática que hay en la isla, y que a veces pues este tipo, ¿no?, de eventos, de foros, es donde afloran todos esos problemas y se puede trabajar y atacarlos para paliarlos, obviamente. Ejemplo de esto, usted daba cuenta, en alguna ocasión le he escuchado con algún centro, ¿verdad?, de formación que han podido ustedes echar una mano. Sí, que también lo hemos mencionado en otras ocasiones. Yo recuerdo en una de las ediciones del Congreso que hablaba una estudiante que decía que como hablamos de un Congreso de Fuerteventura 4.0, cuando ellos estaban formándose en un ciclo de alojamiento turístico y estaban haciendo las reservas a mano, que cuando es verdad que después se incorporaban en el mercado laboral, en las reservas, todos los establecimientos hoteleros, las reservas obviamente las hacen a través de un ordenador y con un programa específico. Cuando detectamos ese problema, lo primero que hicimos fue intentar contactar con una empresa proveedora, que ya se contactó, de proveedoras de ese software, para poder implementar en los dos centros, en este caso IES Puerto Rosario y el Hotel Escuela de Morrojable, implementar ese software y que los jóvenes puedan aprender a realizar esas reservas pues como se debe, como se debe hacer en obviamente. el mercado laboral una vez accedan, ¿no? Es importante. Sí. Entonces se contactó con la empresa y nada, a día de hoy solo estamos a la espera de cerrar las fechas para que los profesores se formen, porque será una formación para formadores. Los profesores primero se forman para utilizar ese aplicativo y ya después se implementará en los centros, y eso es cuestión de semanas. Va a ser muy interesante observar, ¿no?, ese debate, esos puntos de vista diferentes, el análisis, analizar por dónde vamos, cuál es el entorno, cuáles son las posibilidades que la tecnología nos ofrece, porque al final el objetivo es tomar las decisiones más inteligentes para hacer un establecimiento de éxito y, en definitiva, un destino turístico de éxito. Entre los ponentes y las ponencias, las participaciones destacadas que va a haber también, vamos a contar con la participación del director de la Fundación Cotec para la Innovación. Es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Saludamos al director de la Fundación, Jorge Barrero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Acaban ustedes de hacer pública una encuesta sobre la percepción social de la innovación. ¿Qué pensamos los españoles? ¿Que la innovación aumenta o disminuye la desigualdad social? Pues efectivamente, hemos hecho por segundo año una encuesta que es el estudio más profundo que se haya hecho nunca en nuestro país respecto a esta cuestión, ¿no? De tratar de entender cuál es la percepción del ciudadano sobre la innovación y también sobre las consecuencias del cambio tecnológico que estamos viviendo. Y la verdad es que, bueno, los resultados son como mínimo pues una señal de alerta, porque en solo 18 meses, que es el periodo que ha transcurrido desde la última encuesta, han caído 10 puntos el porcentaje de la población que considera la innovación como algo positivo para sus vidas. ¿Ha caído? Disculpe, no le he oído bien. Puntos, sí, ha caído 10 puntos en 18 Vamos a ver, meses. sigue siendo muy amplio el apoyo que tiene el concepto de innovación en nuestra ciudadanía, pero ha pasado de ser el
90% al 80% el número de españoles que considera que la innovación es algo que favorece o facilita su vida. Y ha subido un 10%, justo la proporción, que ve la innovación como algo neutral. Los que consideran la innovación como algo intrínsecamente negativo siguen siendo unos pocos. Pero en todo caso sí que, no solo por esta pregunta, sino por otras relativas al impacto de la innovación, por ejemplo, en la desigualdad, ¿no? O en el empleo, lo que sí estamos viendo es un mundo, una población que cada vez está más desconcertada respecto al cambio que vive o al que ve venir. Y creo que es importante que seamos capaces no solamente de explicar mejor este cambio, sino de conducirlo entre todos, porque no todos los futuros son igualmente justos ni igualmente inclusivos, y la tecnología pues tiene, digamos, muchas caras, y yo creo que es un momento interesante para que a nivel social discutamos qué tipo de innovación queremos, ¿no? ¿Qué tipo de innovación queremos? También va a ser una de las cosas que se van a analizar en este congreso. ¿Usted va a versar la ponencia que va a ofrecer el segundo día, el viernes, sobre esta cuestión? Sí, bueno, yo intentaré adaptar un poco la reflexión de Ecotec al ámbito particular del sector turismo, y trasladar también algunas tendencias que nosotros analizamos a gran escala y que creemos que sí que tienen relevancia a la hora de aplicar una determinada estrategia empresarial en un sector, ¿no? Siempre desde Ecotec decimos que casi todo nuestro programa está asociado a 3 grandes transiciones. La primera es muy conocida, una transición que tiene que ver con los flujos de información, ¿no? La transición de un mundo analógico a un mundo digital. La segunda tiene que ver con los flujos de materia y energía, es la transición de un mundo lineal a un mundo circular. Y yo creo que aquí creo que ningún territorio puede entender mejor esto que una isla, la necesidad de aprovechar la materia y la energía, porque en realidad todos vivimos en una isla, que es nuestro planeta. Y luego la tercera transición que analiza Ecotec es un poco más difícil de compartir, pero yo creo que se puede entender bien. Y es una transición en el ámbito de los flujos de inversión. Venimos de un mundo donde la inversión se estaba centrando fundamentalmente en activos materiales, en edificios, en máquinas, en materia prima. Y ahora vamos hacia un mundo donde la mayoría de la inversión, lo que realmente importa y vale en las empresas es inmaterial. El talento, la marca, la reputación, los datos, todo eso son activos inmateriales que no aparecen reflejados adecuadamente en los libros de contabilidad de las empresas ni en el PIB de los países, ¿no? Esta es la tercera de las grandes transiciones, de lo material a lo intangible. Y en estas grandes transformaciones, ¿cómo se aborda desde una perspectiva turística, que es lo que nos ocupa aquí en este congreso? Pues claramente yo creo que en lo que se refiere a la transición digital, la digitalización del turismo es una realidad, al menos desde el punto de vista del cliente, ¿no? Yo creo que desde ahora la experiencia mismo, del cliente, ¿no? Desde que está en su casa y piensa que quiere ir de vacaciones, por efectivamente, yo ejemplo. creo que casi nadie, incluso las agencias digamos, de viaje más tradicionales tienen que tener su plataforma digital, porque casi todos nos planificamos desde nuestra casa y usando nuestro móvil o nuestro ordenador, ¿no? Y cada vez más, si analizamos un poco, yo que soy viajero, ahora ya que hablo más aquí como persona que como representante de Ecotec, ¿no? Pero si hacemos un repaso de cómo son nuestras vacaciones o nuestros viajes, cómo eran hace 10 años y cómo son ahora, desde cómo nos orientamos en las ciudades, qué recuerdos nos traemos, cómo elegimos dónde comer, dónde dormir, todo esto pasa ya por un mundo digital, ¿no? Por lo tanto, esa primera transición no es que sea importante, es que yo creo que ya es un hecho, ¿no? Estoy seguro de que los profesionales del turismo que estén en el Congreso van a ser ellos los que me lo cuenten a mí, ¿no? La segunda... ¿No lo oímos muy bien, perdone? Sí, ahora sí. la segunda transición, ¿no? La transición de una economía lineal a una economía circular, ¿no? Una economía que no está basada en usar y tirar, sino en
ser más conscientes de la importancia de reciclar, de compartir, de reparar y de usar energías y materias renovables. Bueno, pues yo creo que cada vez va a tener más impacto en el turismo. Hay una parte de la población a la que estas cuestiones le importan, y yo creo que el uso de materia renovable, de energía renovable, y también un turismo más de compartir y de reciclar también en cierta medida, yo creo que es una tendencia. Y luego, respecto a la transición intangible, pues de nuevo está más presente de lo que pensamos en el sector. La reputación de una marca, por ejemplo, de un hotel o de un restaurante, el uso que se puede hacer de los datos de sus clientes, uso respetuoso, pero no deja de ser una Abordaremos oportunidad también el tema de los comercio. datos, muy importante. Claro. El talento, la importancia de la formación de los trabajadores y de la estrategia de las organizaciones son intangibles que están muy presentes también en el sector, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Puede la innovación en el sector turístico contribuir a que haya una redistribución de la riqueza en el destino? Bueno, es en la medida en la que nuestra sociedad desarrolle mecanismos para redistribuir la riqueza, podrá seguir creciendo. Porque si no conseguimos hacerlo, y esto ya no es un debate solo en el turismo, sino en general en la economía global, si no avanzamos hacia una economía con mecanismos redistributivos, se frenará el propio crecimiento. Es decir, necesitamos... hay un paradigma económico que decía algo así como crecer para compartir. Bueno, pues hay que darle la vuelta, hay que compartir para crecer. Si vamos a economías donde solamente unos pocos ganan, esas economías están condenadas esas sociedades están condenadas a fracturarse, y las economías se estancarán, porque tendrías que generar una capacidad de consumo en la población para poder seguir creciendo, ¿no? ¿Qué mensaje esperanzador sobre la innovación lanzaría a esa ciudadanía que es un 10% que no está muy de acuerdo y ese 10% neutral en estos momentos, para que haga una apuesta firme por la innovación? No me preocupa el escepticismo, creo que es parte de la receta, y creo que es bueno que haya una parte de la sociedad que se muestre escéptica respecto a la innovación o en general respecto a cualquier tema. A mí particularmente y a Cotec esto nos ayuda a poner encima de la mesa debates de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Una sociedad absolutamente complaciente no es intrínsecamente buena para nadie, ni tampoco para la innovación, con lo cual no pretendo convencer a ese 10%, sino invitarles a que nos cuenten cuál es su visión y entre todos construir un futuro mejor, ¿no? Con la innovación como herramienta. Hay que conducir esa innovación, como decía usted al inicio de la entrevista. Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec para la Innovación, ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar en esta mesa en la mañana de COPE Fuerteventura, y le estaremos esperando en el Congreso en los días 15 y 16 aquí en la isla. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué opinan ustedes, Ilenia? Hay un tanto por ciento que todavía se resiste y no está muy convencida de los beneficios que puede atraer esa innovación. Hay que seguir haciendo improving y seguir trabajando en este aspecto, ¿no? Sí, aparte era lo que decía Jorge. Yo creo que el tener una parte de la sociedad que sea escéptica, eso te ayuda, pero ya no solo con la innovación, sino en distintas áreas. Te ayuda a mejorar y a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque de alguna forma es como un cliente potencial que tú tienes y no lo has conquistado todavía. ¿Qué haces tú? Realmente mejoras en tu empresa o en tu entorno para poder llegar a ese cliente potencial. Entonces yo creo que con los que son escépticos con la innovación también, a los que trabajan dentro de ella les facilita muchísimo más y les ayuda muchísimo más el buscar otras herramientas para llegar ahí.
Ujú. También existe, no tenemos aquí a Antonio, pero cierta, no sé si desconfianza por parte del sector. Todavía hay algunos titulares de establecimientos que se resisten un poco a ese cambio, ¿no? Sí, se resisten al cambio y algo que Antonio mencionó, nosotros hablamos de las ediciones anteriores del Congreso y vemos de los inscritos que tenemos en pasadas ediciones. Vemos que todavía la parte del sector hotelero es como que les cuesta el asistir al Congreso. Entonces nosotros incluso este año hemos programado una serie de reuniones, que la primera tendrá lugar este viernes en Corralejo con empresarios del sector y directivos hoteleros para enseñarles el Congreso, para presentarles el programa de nuestro Congreso e invitarles personalmente a que asistan. También es verdad, he de decir que el Congreso no va única y exclusivamente dedicado a empresarios hoteleros. Puede ir cualquier persona que esté interesado, exacto, que esté interesado. Pero sí que creemos esa necesidad de que, bueno, que los hoteles y los alojamientos turísticos de la isla de Fuerteventura participen en nuestro Congreso, asistan y vean cuáles son las tendencias y cuáles son las novedades de tecnologías aplicadas al sector turístico. Pero al final la tecnología se puede aplicar también a otros sectores. Vamos a seguir hablando porque, bueno, pues habrá muchas cuestiones que se van a poner sobre la mesa, tendencias, cómo afecta el blockchain al turismo, la ciberseguridad era una de las cosas que apuntaba Jorge, la protección de datos en el sector turístico. En este apartado, además, vamos a contar con la participación del juez Antonio Vázquez Laín. Hay que tener mucho cuidado con los datos personales que se van guardando, consejera. Usted, como licenciada en Derecho, también lo sabe bien. Sí, creo que vamos a ver, con la nueva normativa europea de protección de datos que viene sobre todo no a sancionar, no viene a sancionar, pero sí que es cierto que si no se cumple, conllevará unas sanciones. Entonces nosotros tuvimos a bien mantener una mesa de la protección de datos y de la ciberseguridad para las empresas, para que las empresas sean conscientes la nueva normativa en la que están y que tienen que cumplir, porque si no, pues probablemente podrán tener sanciones, sobre todo normativas a la hora de proteger los datos de las empresas. Antonio Vázquez Taín apuntaba bien la consejera, tuvimos el placer de escucharlo. La verdad que si tienen ocasión, no se pierdan la intervención, porque es una persona con una cultura vastísima y bueno, una facilidad de palabras, un gran comunicador y bueno, como todos los ponentes. Vamos a hablar también en el Congreso de Marketing, de Comunicación Turística. Se van a ir despejando dudas y abriendo el horizonte. Vamos a conocer términos más técnicos que poco a poco van conquistando nuestra vida. Buenos días, Francisco Ortiz Ocaña, de CEO de Crea Solutions. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, contigo vamos a tener la ocasión de hablar de realidad aumentada, que está cambiando el marketing turístico. Francisco, ¿qué es esto de la realidad aumentada? Porque a mí me viene a la cabeza ponerse unas gafas de estas grandes y de alguna forma, bueno, pues experimentar el destino, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? Efectivamente, me has planteado uno de los comunes malos entendidos, digamos, pequeños malos entendidos en cuanto a la realidad aumentada, la realidad virtual. Lo que tú me has descrito es precisamente la realidad virtual, que es efectivamente esas gafas muy aparatosas que te pones y con las cuales puedes pasear por el interior de espacios. Es virtual porque es una realidad virtual, tú te mueves en espacios en los que o que no existen o que son vídeos o fotografías de lugares a los que te podrías dirigir. Eso es ideal para promover el destino, es una de nuestras especialidades. La realidad aumentada, sin embargo, es otra realidad que lo que hace es que superpone elementos digitales sobre dispositivos de ordenador. Es decir, ¿cómo funciona? Yo cojo mi móvil, abro la aplicación de realidad aumentada, enfoco mi móvil a un espacio concreto, a una montaña, a un cartel, a un edificio, a una iglesia, a una tarjeta de visita. El móvil va a reconocer ese elemento, ese objeto, ese espacio, esa geolocalización o esa tarjeta de visita, esa fotografía, y va a superponer en la pantalla de mi móvil sobre ese elemento un gráfico 3D o una animación
y entonces nos va a sorprender, nos va a entretener, nos va a dar interactividad. Un ejemplo muy popular es, por ejemplo, el famoso Pokémon Go o Snapchat, que nos vemos en la cámara del móvil y se nos ponen unas orejitas, ¿verdad? Eso lo hemos visto todo. Pues eso es realidad aumentada. Otra realidad aumentada que es muy fácil de reconocer es en los partidos de fútbol, cuando de repente vemos un logo que parece que está apareciendo, parece que sea de verdad, que esté en medio del campo. Eso es realidad aumentada. En la televisión, cuando vemos a los presentadores, en algunos casos, que están hablando, presentando el tiempo, entonces de repente aparece una nube como flotando en medio del escenario del telediario, entonces eso es realidad aumentada. A veces la realidad aumentada está alrededor nuestro, pero ha llegado a mezclarse tanto esa tecnología con nuestro día a día que apenas la percibimos. Sí, y se lleva sobre todo también a confusión, ¿no? Como lo que ha podido ser, por ejemplo, esto de la realidad aumentada y realidad virtual, que yo lo pongo Sí, porque encima hay de la muchas mesa, pero estoy realidades. convencida de que hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, realmente existe la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La mixta es una combinación entre realidad aumentada y realidad virtual, con la cual nos ponemos unas gafas también muy aparatosas, vemos elementos tridimensionales a nuestro alrededor, vemos la realidad a través del cristal, vemos a través de esa realidad y añadimos realidad aumentada para dotar de elementos gráficos a ese conjunto. Entonces tenemos juegos ya muy complejos, etcétera. ¿Y todo esto cómo hace que el marketing turístico pues mejore? Hombre, en el caso, por ejemplo, de la realidad aumentada, lo hemos usado para mapas aumentados, hemos creado varios mapas aumentados aquí en Canarias, que con un pequeño loguito, cuando tú te lo dan en la oficina de turismo, lo compras, ponen mapa aumentado. Descárgate la aplicación aquí y enfoca el mapa. Entonces tú ves sobre ese mapa, que en principio es de papel, lo conviertes en digital añadiendo pues cosas que se mueven, cosas que vuelan, vídeos sobre enriquece toda la diferentes información elementos, que se ofrece. enriqueces, Y la efectivamente. experiencia, ¿no? Exactamente. O enfocado en un cartel de una película, enfocas a la película y te enseña pues un tráiler de la película. Si estás en un panel, por ejemplo, de indicación de cetáceos en la costa, enfocas al panel y te enseña un vídeo de la ballena o un vídeo que está encima de ese panel, entonces es algo muy interesante, impactante, entonces es que, por ejemplo, para los niños les motiva mucho y les da una información, digamos, didáctica y a la vez entretenida. Juegos, hay mil cosas que se pueden ir aplicando para hacer el seguimiento. Hay aplicaciones como Play and Go, por ejemplo, que es una aplicación que hemos desarrollado, que la tenemos, por ejemplo, en Valencia para las fallas, para dinamizar. Una vez que estás dentro de las fallas vas cazando petardos, y tú vas sumando puntos, te haces preguntas históricas, cuando estás en una calle determinada te preguntas si sabes el nombre de esa calle, si sabes quién era esa persona o este famoso valenciano o personaje histórico, entonces tú vas sumando puntos, que cambias esos puntos en locales o en bares de la zona para dinamizar, digamos, la costa o dinamizar el movimiento, porque se aglomera mucho la gente en la zona de las fallas y los bares pequeñitos que están a los alrededores pues no tienen éxito. ¿Qué hacen? Con estas aplicaciones puedes un poco transmitir mensajes personalizados, fidelizar a los usuarios y moverlos un poco, no donde tú quieres, pero sino en función de ciertos parámetros. Entonces, fidelizas, comunicas, entretienes y al final son soluciones muy interesantes. Como todo es aplicarlo. Lo que son multitud de herramientas las que se ponen a disposición del sector. Pero ¿qué es lo que hay que tener claro? Cuando alguien, por ejemplo, les llama y les dice, bueno, yo quiero mejorar, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dejar claro? Hay que definir mejor los objetivos, porque a veces utilizamos las herramientas y no tenemos definido ese objetivo y la estrategia quizá no funciona como se espera. Absolutamente. Como tú sabes, a ti te viene alguien, por ejemplo, un potencial cliente a una radio y dice, yo quiero un spot, ¿no? ¿Y qué es lo primero que le decimos a esta persona? ¿A quién va dirigido? Para conocer, digamos, el formato, el mensaje, de un poco diseñar la experiencia. Pero no solo es eso, sino que es el proceso de pensar, el proceso de estudiar a quién va dirigido el mensaje, cuál es el mejor canal para comunicárselo, qué nivel digital tiene ese segmento de personas al que queremos dirigirnos. Importantísimo que cuando pongamos en marcha, sea cual sea esta acción digital, desde Crear Solutions lo que le decimos siempre es que es importantísimo que tengamos previsto un sistema detrás de esta aplicación divertida que capture los datos para poder analizar las interacciones, para poder generar patrones de uso, para que mejore nuestro conocimiento de nuestros usuarios, para poderles dar un mejor servicio, porque si no sabemos qué es lo que les gusta más dentro de la aplicación,
Si no sabemos cuál es su actividad en la pantalla, es decir, no tocan nunca en este botón toca muchísimo, o tiene mucho éxito este pequeño juego que hemos puesto y poco éxito el otro, no podemos mejorarlo. Y una aplicación tiene que ser dinámica, especialmente cuando es soluciones o aplicaciones dirigidas a fomentar el turismo o a mejorar la experiencia del visitante. Eso no puede repetirse cada año, tiene que estar vivo. Y tenemos que tener previsto pues, todos esos elementos que son fundamentales. Francisco Ortiz Ocaña, CEO de Crea Solutions. Le esperamos en Fuerteventura los días 15 y 16. Sí. No sé si la consejera le quiere apuntar algo al respecto. No preguntar ni apuntar, lo único darle las gracias a Francisco por tener a bien la invitación que le trasladamos y que participe con nosotros en el Congreso. Es un placer. Hombre, será un placer para mí. Espero aportaros soluciones a cualquier pregunta que me queráis plantear. Aprovecharme cuando me tenéis allí, que me encanta vuestra isla y estoy deseando ya estar con vosotros por allí. Estaremos trabajando en ese cuestionario que seguro que le vamos a hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Otro de los aspectos fundamentales del Congreso es la parte formativa. Se van a desarrollar varios talleres. Uno va a tener lugar el jueves, es de Revenue Management. Lo va a ofrecer el director de operaciones de CEO Alternative, Jordi Gallego, que estuvo aquí precisamente el mes pasado hablando en este programa de innovación. Y habrá otra jornada el viernes, que está más enfocada, consejera, a lo que es la experiencia emprendedora. Sí, el taller del viernes viene dirigido más bien por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, que pues nos solicitó a nosotros el Cabildo si podía ser parte del Congreso, exacto, sí, ser parte del Congreso y haciéndolo coincidir con el Día del Emprendedor, pues el hacer unos talleres, unas jornadas, sobre todo para animar a esas personas que son emprendedoras. Si vemos el programa que lo pueden ver a través de www.ftv4.0, les aparece el programa del taller del Día del Emprendedor detallado, y si podemos comprobar, vemos cómo hay una parte que habla pues de la motivación, del motivar a los emprendedores, porque yo creo que cuando uno toma la decisión de iniciar una actividad, de emprender, al principio pues tienes esas dudas, miedos, que es normal, ¿no? El miedo a lo desconocido, esas dudas si me irá bien o no. Yo creo que talleres de estas características son necesarios porque al final te encuentras con personas en la misma situación que tú, personas también que están a punto de dar el paso, o a lo mejor ya lo dieron hace 3 meses, 4 meses o 5 meses, y al principio, como todo, a lo desconocido, pues estamos un poco perdidos, o están un poco perdidos, y yo creo que una orientación y una buena orientación es fundamental. Y un poquito de aliento también, consejera. Exacto. Importante. Promover jornadas, materializar el tercer congreso, todo esto tiene un objetivo más amplio, consejera, alguna vez lo hemos hablado, y es conseguir crear en Fuerteventura el Centro Atlántico de Turismo, de la mano de las Universidades Canarias. Para hablarnos de este proyecto, contamos ahora también al otro lado del hilo telefónico con la participación de Eduardo Parra. Él es el profesor de la Universidad de La Laguna y una de las personas que más está colaborando a la hora de materializar y asesorar en este proyecto. Buenos días, Eduardo. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué es este Centro Atlántico, Laboratorio Atlántico de Turismo, este LAT? Bueno, en principio lo que habíamos planteado, y bueno, aprovecho también saludar, creo que está la consejera, sí. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Yo sé que tienen ustedes mucha sintonía, que están trabajando muy bien además. Sí, bueno, la verdad que no podemos decir lo contrario, es decir, el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y fundamentalmente el área de tecnología encabezada por la consejera, pues bueno, está apoyando muchísimo la idea inicial del proyecto y sobre todo, bueno, avanzar en una línea que yo creo que es la fundamental en el futuro, sobre todo planteando, ya me voy a la pregunta que me hacías, pues bueno, tener o disponer de un espacio que nos permita, pues sobre todo, pues todo el tema de la innovación, de desarrollar metodologías, de avanzar en los datos, en la gestión de los datos, aglutinar los datos desde una perspectiva turística, y que sobre todo las personas en el ámbito tanto público como privado pues tengan la información más real y
sobre todo más factible para que las decisiones que vayan tomando pues sean decisiones pues acorde a todo lo que va sucediendo. De esa perspectiva, pues bueno, hemos planteado un proyecto que se va a pivotar sobre 4 grandes elementos. Uno es el reconocimiento y la promoción del talento, ¿no? Dentro de lo que es toda la parte de innovación, desarrollo e internacionalización y la empleabilidad. Es uno de los grandes temas que yo creo que Canarias se ha quedado un poco anclada, ¿no? Todo el tema formativo, y yo creo que el hecho de que se recoja como uno de los grandes elementos del proyecto pues es fundamental. Trabajar en el fomento de la investigación científica y técnicas de excelencia aplicadas a la misma, porque fíjate que es importante que la ciencia en España, la ciencia turística no está reconocida como campo turístico, digo como campo como tal, ¿no? Como ciencia, y es una pena, ¿no? Yo creo que apostar por ello, pues bueno, vamos a intentar promover el conocimiento, la necesidad de incorporar el conocimiento, de incrementar ese liderazgo y colocar a la isla de Fuerteventura en el espacio científico del país y a nivel internacional, y sobre todo pues generando nuevas oportunidades que bueno podamos desencadenar en el futuro pues desarrollo de capacidades tecnológicas y empresariales en el ámbito turístico y aprovechando el laboratorio de la isla. Muy importante, y una cosa que creo que escuché casi al final, pues trabajar en el impulso del liderazgo, cuando estaba comentándolo la consejera, el liderazgo empresarial, trabajar y aumentar la competitividad del tejido productivo de la isla y que eso se pueda exportar a otras comunidades, a otros espacios, y que permita pues sobre todo emplear o tener sobre todo empleo de alto valor y de impacto. Y un elemento importante que sobre todo también lo ponemos al final como uno de los pivotes, pues el fomento de actividades orientadas a retos globales de la sociedad, ¿no? Entendamos que el turismo tiene que ser, y de hecho lo es, la principal fuente de economía de nuestras islas, y tiene que por lo tanto aportar retos importantes a nuestra sociedad. Y eso es un poco lo que hemos intentado con este centro de innovación y conocimiento, y fíjate que hemos puesto pues un centro para la excelencia en materia formativa, investigadora y divulgadora de la actividad turística. Va a servir para potenciar la economía circular, de la que hablábamos con el presidente de la Fundación COTEC, y redistribuir la riqueza que genera este sector, que al principal es el principal motor económico. Hombre, no podemos obviar una cosa, es decir, Europa apuesta por la economía circular como uno de los elementos fundamentales, y este centro va a, de alguna forma, profundizar, a ver y el cómo toda la economía circular puede desarrollarse y que ayude sobre todo al desarrollo de las islas, desde el turismo hacia el resto de elementos del tejido empresarial. No te quede ninguna duda, vamos. ¿Y qué pasos se están dando para ponerle en marcha? ¿Estamos ya cerquita del final o todavía cuesta más? Yo creo que estamos cerquita. Si me hablas del proyecto, estamos cerquita. Es decir, yo creo se sonríe que la consejera, pero tampoco me da es una fechas, pregunta no se piense. que nosotros como técnicos, simplemente nosotros como técnicos hemos elaborado el proyecto y está presentado y está a disposición del Cabildo, y yo creo que ya está en manos de quien tiene que decidir y apostar por el desarrollo de la infraestructura, pues el Cabildo, digamos. Yo te puedo decir, y ahí tienes a la consejera, quien te puede mejor responder a la pregunta. No me dice nada, sonríe un poco, pero a ver, Ilenia, consejera. No, porque, bueno, Eduardo lo sabe que los trámites burocráticos a veces enmarañan un poco, pero sí que la verdad es que menos mal ya estamos viendo la luz y poco a poco sí, ya el convenio que era lo que necesitábamos para iniciar y comenzar ese centro está casi ya, sí, ya está final. Bueno, el convenio está, lo que falta es terminar la fase de aprobación y ya. Es decir, que ya no nos queda nada. Es más burocrática también esa maraña con la ley de contratación con el sector público, que está dificultando bastante las gestiones este año. No, sí, y que bueno, que esto es algo ya más interno del Cabildo, y Eduardo como técnico lo sabe porque ha sido consciente. Se lleva servicios jurídicos, pero después que tiene que haber unos cambios, se hacen los cambios, entonces claro, todo eso, el tiempo va pasando pero bueno, ya está, yo creo, está casi solventado. No sé si consejera le quiere preguntar algo más a Eduardo Parra. No, a Eduardo darle las gracias también, porque desde el principio nosotros cuando empezamos a hablar de ese centro de innovación, recuerdo que hicimos una videoconferencia y desde ahí empezamos a trabajar. Es verdad que es un proyecto que se ha retrasado mucho más de lo que yo hubiese querido, pero como estamos apostando por él desde el Cabildo,
y es la verdad que estamos apostando a través y sobre todo este año pues iniciar con un convenio, pero la intención es que ese convenio se prorrogue y sobre todo pues aumentar la cuantía para que el proyecto sea mucho más grande, ¿no? Tú comienzas al principio, que era lo que yo le decía a Eduardo, digo, bueno, vamos a empezar poco a poco a ver cómo va funcionando el centro de innovación para no crear algo, un macroproyecto y después a lo mejor nos vamos a ver, quizá, ¿no? exacto, que después no se pueda sostener en la isla de Fuerteventura, y en eso estamos, es decir, en que poco a poco vaya saliendo. Eduardo Parra, profesor de la Universidad de La Laguna, es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por haber participado en este ratito de la mañana de COPE Fuerteventura. Gracias. Yo, Sí, perdone, un segundito, Sí, sí. agradecer el apoyo del Cabildo. Creo que va a colocar a la isla de Fuerteventura desde el punto de vista de la perspectiva del todo el conocimiento turístico a la vanguardia, con metodologías que se están desarrollando, y yo creo que es importante el proyecto que están haciendo, que es conjuntamente entre las dos universidades, y eso hay que resaltarlo, el trabajo y por sentido común de una isla con dos universidades trabajando en el ámbito turístico, y yo creo que es un ejemplo que el resto, no solamente de islas, sino de todo el tejido, incluso del gobierno, deberían de seguir, porque yo creo que es importantísimo el capital humano científico turístico que hay en las dos universidades. Porque Y, bueno, aquí y sin van duda también de la mano del sector privado, ¿no? Que al final son todas las patas, ¿no? La administración pública, el Sí, conocimiento a través de las dos universidades canarias y también el sector empresarial en este proyecto que va a situar a Fuerteventura en la vanguardia. Correcto, sí. ¿Ilusionado con este proyecto, Eduardo? Muchísimo. Claro, no, creo que para un investigador poder liderar y coordinar un proyecto, fíjate que ahí no solamente estoy yo, hay más compañeros, y aquí también es importante resaltar el papel de una persona como Francisco Calero, que también está ayudando muchísimo en la coordinación y también está junto a mí y a otro compañero, ¿no? Pero sobre todo muy ilusionado porque es una oportunidad para los investigadores poder trabajar codo con codo con el sector, codo con codo con quien tiene que tomar decisiones públicas, en este caso el ámbito de la Consejería de Tecnología y del Cabildo, y yo creo que eso cualquiera que quiera estar ahí, pues vamos, ilusión máxima, vamos. Pues ese agradecimiento queda también a la consejera de Nuevas Tecnologías del Cabildo, que es la que ha tenido la mente abierta, la clarividencia para decir vamos por aquí y nos metemos todos en este proyecto, poquito a poquito, pero bueno, poniendo bien la cimentación, que es lo importante. No olvidemos que, y muy importante, y perdona que te interrumpa, es muy importante que este tipo de proyectos salen y nacen porque hay personas que entienden. Yo creo que el trabajo que ha hecho Ilenia es fundamental en eso. Pues muchísimas gracias, Eduardo Parra. Le veremos en el Congreso. Gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Buen día. Y a punto ya de finalizar, consejera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos en los talleres, acudir al Congreso? Recordamos también la página web donde pueden encontrar toda la información. Sí, para asistir al Congreso, que mencionar también, no sé si lo hemos dicho, que es un congreso gratuito, inscribirse a través de la página www.ftv4.0. Se pueden inscribir y tienen la opción también, si quieren asistir a alguno de los dos talleres, pues Gratuitos marcarlos, también. totalmente gratuito, marcar la opción y pueden asistir. Y los vemos el día 15 y 16 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos. De todas formas, si hubiera alguna persona que es un poco reticente todavía y no se inscribe, no pasa nada, también puede ir a acudir esos días al Palacio. Es mejor inscribirse, pero no pasa nada. Sí, si pueden uno no se asistir, inscribe. correcto. Incluso allí en la entrada puede formalizar su inscripción. Ilenia Alonso, consejera de Transparencia y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, ha sido un placer estar con usted y ya nos vemos dentro de poquito, esos 15 y 16 en el Palacio de Congresos. Gracias. Muchísimas gracias. Les dábamos cuenta sobre esa noticia de última hora. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y la consejera de Bienestar Social, Rosalía Rodríguez, dan cuenta sobre los trámites que se están llevando a cabo para declarar la situación de emergencia humanitaria en la isla por la llegada de menores inmigrantes no acompañados. Este viernes, les daremos cumplida cuenta de esta información. Muchísimas gracias por estar aquí.